Vale. Mm, mm, mm. Bueno, bienvenidos. Voy a dejar unos minutos para que la gente se vaya conectando. ¿Qué tal? Sé que ha habido un pequeño parón, pero ya hemos vuelto a tope. Además está siendo una semana bastante interesante. Tenemos ahora mismo se está eligiendo un papa. No sé si os habéis enterado de la que ha liado Cayetana Guillén Cuervo con el tema de la oreja de Van Gogh. O sea que estamos a bastantes cosas. Yo esperaba que la vuelta de Semana Santa fuese más tranquila, pero no, ¿vale? Entonces, nada, vamos a empezar poco a poco, ¿vale? Porque el tema de hoy sí que me interesa bastante. Y nada, hola Mai, somos muy poquitos, no pasa nada, ya me lo imaginaba porque bueno, hay gente que aún está de vacaciones, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a hablar del por qué, ¿vale? ¿Qué ha pasado con la calle? Básicamente, todo el mundo conoce ya la polémica de la oreja de Van Gogh, cuando emitieron un comunicado para decir que Leire ya no seguía con el grupo, que fue algo bastante frío. Leire no se pronunció en mucho tiempo, empezó a haber rumores de que todo esto podía deberse a que Amaya iba a volver al grupo y que a muchos fans les parecía mal, porque Leire llevaba casi 17 años con el grupo. Y pues nada, Leire ha sacado un tema en solitario en el que se llama Mi Nombre, en el que habla un poco de esto. Y una periodista de Europa Press, en una entrevista a Cayetana Guillén Cuervo en una alfombra roja, le formuló la siguiente pregunta. Le dijo, bueno, hablando de artistas, ¿sabes que Amaya vuelve a la oreja de Van Gogh? ¿Desde cuándo sabías esto? Es decir, digamos que le miente para que ella le confiese lo que sabe, ya que son muy amigas. De hecho, si no me equivoco, una es madrina del hijo de la otra. Y entonces la pobre Cayetana, que es un poco pues como el personaje de su madre, Vicenta, lo suelta todo. Empieza así, bueno, yo ya lo sabía hace mucho tiempo, yo ya lo sabía, a mí me lo contó, pero me hizo prometer que no iba a decir nada ni siquiera en mi casa, etcétera. Bueno, lo largo todo. Entonces, pues bueno, ahora mismo las redes están un poco que arden con ese tema porque pues parece ser que le han hecho la cama un poco al aire. ¿Es un momento un poco Maui de Paquita Salas? Es un momento un poco Maui de Paquita Salas. Pero bueno, ya os digo que la actualidad está bastante loca ahora mismo. Vamos a hablar hoy de varias cosas. Como veo que de momento no nos vamos a conectar más, voy a ir empezando, ¿vale? Entonces, dadme un segundito. Porque el de hoy tenía muchísimas ganas de hacerlo, ya que no sabía muy bien cuándo meter esto. Entonces, os explico. Mañana es 23 de abril, ¿vale? Que es un día bastante importante en España por varios motivos. Ahora hablaremos de ellos, ¿de acuerdo? Pero antes quiero lanzaros una pregunta, ¿vale? Tenéis aquí una presentación con la carátula de 3 películas, que son El laberinto del fauno, El bueno, el feo y el malo y Celda 211. Cada una pertenece a un género, ¿vale? Una es más fantástica, otra es un western muy clásico que tiene ya bastantes años y la otra es, digamos, de temática policial. Entonces, ¿qué tienen en común estas 3 películas? ¿Alguien sabría decírmelo? Silencio. Que todos son hombres porque si no, no encuentro el sentido. No, de hecho, El laberinto del fauno está protagonizado por una niña, pese a que el título haga referencia al monstruo que se oculta en el laberinto y que, digamos, empieza a tener relación con ella, la película está protagonizada por una niña durante ese periodo de la guerra civil, etc. Pero no van por ahí los tiros, no tiene que ver con los protagonistas. ¿Alguien sabría decirme qué pueden tener en común estas 3 películas que son de años diferentes, de temáticas diferentes? Pues bien, lo que tienen en común es que las 3 están rodadas completa o parcialmente en Castilla y León. Rosme casi acierta, no en Burgos exactamente. El bueno, el feo y el malo, el duelo final que tienen los 3 protagonistas sí que se rodó en Burgos, pero Celda 211 se rodó en la cárcel de Zamora, mientras que el laberinto del fauno se rodó en otra de las provincias de Castilla y León, si no me equivoco era Segovia. ¿Vale? Entonces, ¿por qué he elegido estas 3? Porque el tema del que vamos a hablar hoy
ya podéis ir viendo por dónde va a ir. Ahora os explicaré que el outfit también tiene que ver. Mayalen está flipando, pero efectivamente es así, ¿vale? Esto solo es una introducción. Entonces, vamos con lo siguiente. Mañana es 23 de abril. Como la mayoría os imaginaréis, algunos que aún no habéis vuelto de vacaciones, algunos que ya mañana os toca, mañana es un día muy importante en España por 3 motivos. El primero, como veis ahí, es que mañana se celebra Sant Jordi en Cataluña, que para mí es una fiesta que me parece preciosa, muy especial, y que ahora explicaremos un poco de dónde viene por si hay algún desubicado que a estas alturas no tiene ni idea. Pero también es el Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor. Y ahora también explicaremos de dónde surge esto. Y sobre todo, es el día de Castilla y León. El outfit, como podéis ver, de la Caja Rural de Burgos acompaña este directo para ir todo en conjunto. Entonces, a mí me parece uno de los días más especiales de todo el año, junto a, digamos, mi cumpleaños, ¿vale? Porque creo que se juntan tradiciones preciosas que normalmente tienen que ver con la literatura, ¿vale? Entonces, vamos allá, porque para empezar, ¿quién no conoce el mito de Sant Jordi? Todos tenemos en la cabeza las miles de fotografías que sube la gente cuando les han regalado una rosa o un libro. ¿Pero de dónde viene esto? Pues bien, según cuenta la historia, en la localidad de Montblanc, cada año se tenía que ofrecer al dragón que estaba aterrorizando al pueblo una víctima para apaciguarlo. Entonces, un año se decide entregar a una joven muy bella, pero aparece un caballero, Jordi, o Jorge, para los que son de fuera de Cataluña, que decide salvarla. Se enfrenta al dragón y lo mata. De la herida que le hace al dragón, en lugar de surgir sangre, brotan rosas. Y entonces el caballero arranca una rosa y se la da a esta princesa, a esta joven. Y por eso el día de Sant Jordi tradicionalmente se regalan rosas. Lo de los libros vendrá después, a raíz de la segunda celebración que comentaremos. Dice Rosme, no hagas publicidad de bancos que no te pagan. Yo hago publicidad de mi localidad, que es lo que importa. Entonces, ¿qué ocurre también el 23 de abril? Pues que es el Día Mundial del Libro. ¿Pero por qué? ¿Por qué este día? Pues bien, esta es la fecha en la que murieron no 2, sino 3 de los autores más importantes de la historia. Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega, que siempre, no sé por qué, la gente lo olvida. Es curiosa la historia de este día porque hace muchos años algunos autores propusieron que el Día del Libro en España fuese el día del nacimiento de Cervantes. Se recogieron firmas, etc. Pero posteriormente, en 1990, 95, la UNESCO decide, junto al apoyo de España, que nombrarán el día 23 de abril, porque es la muerte de los 2 autores, no solamente de Miguel de Cervantes. Y es el día del libro y también de los derechos de autor. Entonces, desde esta fecha es cuando se empieza, pues, a hacer un montón de actividades en torno a la lectura, a la literatura, y por eso en Sant Jordi existe la tradición de regalar un libro a cambio de esa rosa. Es decir, normalmente las chicas reciben las rosas y regalan un libro. Hoy en día cualquiera puede regalar las 2 cosas, ninguna, o incluso recibir varias, ¿vale? Pero supuestamente desde hace unos 30 años, prácticamente este año es el aniversario, se hace así. Entonces, ¿qué ocurre en este día? Pues que se rebajan el precio de los libros, que no sé si sabéis que por normativa no puede bajarse más de un 5% en ningún negocio. Si alguna vez os habíais preguntado por qué los libros no los encontráis tan sumamente baratos, por ejemplo en Amazon, es por esta razón, ¿vale? Porque la ley protege a los autores y evita que, pues evidentemente, no ganen ningún dinero, ¿vale? Entonces, de ahí viene un poco la mitad de la tradición de Sant Jordi y pues la tradición de uno de los días más especiales, en el que se ponen mercadillos, talleres de escritura, ferias de libro como la de Madrid, que es gigante. Es uno de los sitios a los que estoy deseando ir, simplemente para conocer, aunque sea durante unos minutos, a alguno de los autores, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Y ahora sí nos centramos en lo más importante del día de mañana, 23 de abril, que se celebra el Día de Castilla y León. ¿Por qué? Por la revuelta de los comuneros. Para aquellos que no hayáis estudiado historia, básicamente Juan de Padilla, Juan Bravo, Francisco Maldonado, que fueron un poco los líderes de esta revuelta, no estaban de acuerdo con las políticas que estaba tomando el rey
Carlos V, que era un rey extranjero, la gente no estaba muy de acuerdo con él, no lo quería, no hablaba bien el idioma y consideraban que sus políticas eran demasiado abusivas. Por lo tanto, comenzaron una serie de revueltas. Esta serie de revueltas que buscaban defender esas libertades y esos derechos culminaron con la batalla de Villalar en 1521. Carlos V ganó y entonces finalmente aplastó a los comuneros. Ahí podéis ver en el cuadro cómo se los decapitó, y esto pues le permitió asentar la monarquía tanto en el Reino de Castilla como en toda España. Esta fecha es muy importante para Castilla y León, ya que normalmente se celebran actividades que recuerdan este pasado y algunas de las cosas que no entendemos algunos castellano-leoneses es porque hace un par de años se decidió quitar la festividad de este día y ponernos, por ejemplo, el día de Santiago Apóstol. Carlos V, qué asco le tengo, qué asco, me ha arruinado la vida. Bueno, es un rey bastante interesante, pero sí que es verdad que a nivel de comunidad autónoma esta es una fecha muy importante y de hecho, por ejemplo, en Burgos tenemos ciertas zonas o calles nombradas en honor a estos comuneros, ¿vale? Y se supone que es un día pues, que reivindica un poco pues, esa libertad, esa lucha por los derechos, ese protestar contra la opresión, etc. Y por eso he decidido que hoy vamos a hablar un poco pues, de Castilla y León en general, ¿vale? El título del programa lo tengo que cambiar luego, Rodme. Bien mirado, pero es que automáticamente me pone Realidades, Crímenes de Burgos, que obviamente no es el caso. Ahora, si se une más gente, pues maravilloso, ¿vale? Entonces, continuamos. ¿Qué prejuicios hay sobre los castellano-leoneses? Que creo que son varios, yo los he escuchado en persona y algunos considero que ya no son ciertos. ¿Vale? Aparte de que es cierto que tenemos un leísmo y un laísmo muy marcados, de que en ciertas zonas como Burgos el condicional no lo utilizamos bien, ese famoso si habrías dicho esto, yo habría hecho no sé qué. También se dice, y esto no lo digo yo, lo dicen una serie de encuestas que se realizaron a la población, que somos secos, bordes, simples y conservadores. Dice Rodme que no son prejuicios, son realidades. Bueno, esa es tu opinión. Yo aquí vengo a demostrar lo contrario, ¿vale? Os he traído además un mapa que me ha parecido muy divertido de diferentes criterios por los que podemos reducir el número de provincias de Burgos y de Castilla y León y dividirlas de otra manera. Ahora que ha salido adelante la petición de León de que se querían independizar junto a otras provincias, pues creo que esto está bastante de actualidad. Podemos hacerlo en función del color de sus pastos, en verde y amarillo, porque no hay más en esta meseta. Podemos hacerlo en función de lo que se come, la zona del cochinillo, la zona del lechazo, también la zona de la morcilla, etc. Lo podemos hacer en función de... Esperad que os lo amplíe un poquito más. Ahí, ¿vale? Ahí yo creo que lo veis mejor. Podemos hacerlo también en función de los bancos que más se utilizan, la Caja España, Bankia, Banca Cívica, aunque no sé si esto es del todo correcto porque creo que Caja Rural y Caixa están bastante extendidos en algunas zonas. Y por supuesto el que más me ha gustado es que se divide toda la zona de León, Salamanca, etcétera, en que usan pimentón y nosotros somos más de ajo. No sé si os acordáis que Victoria Beckham decía que España olía a ajo. Bueno, pues debió de visitar parte de Castilla y León. Y el que más me encanta, que es el de los juegos de mesa, tenemos dividida en 3 zonas, donde se juega el julepe, donde se juega el mus, que como no es la zona del sur, la que más pega a Madrid, etcétera, y la zona del tute. Aunque hay que decir que yo siempre he visto jugar más que al tute, la brisca y el mus entre los hombres bastante. Y por supuesto, a nivel de ocupaciones, ¿qué tenemos? Funcionarios y jubilados. Recordemos que Castilla es la España vaciada, es una zona con población cada vez más envejecida y donde cada vez pues hay más gente mayor. También se dice que, por ejemplo, Burgos es zona de curas y militares. Yo creo que eso está cambiando, pero es cierto que todavía hay bastantes restos de esto, ¿vale? Esto simplemente pues era una pequeña presentación de lo que se opina fuera de nosotros para desmentirlo. ¿En base a qué? Pues en base a toda la cultura que tenemos aquí, ¿vale? Voy a leeros un pequeño texto de Unamuno para empezar. A ver, un segundito, que yo sé que os encanta que diga esta frase.
Rozme ya me lo ha dicho más de una vez, ¿vale? En el que habla de Castilla. No quería coger el típico poema de Antonio Machado porque creo que ya está bastante manido y creo que hay otros autores que lo expresan bastante bien. Os leo. Tú me levantas, tierra de Castilla, en la rugosa palma de tu mano, al cielo que te enciende y te refresca, al cielo tu amo. Tierra nervuda, enjuta, despejada, madre de corazones y de brazos, toma el presente en ti viejos colores del noble antaño. Con la pradera cóncava del cielo, lindan en torno tus desnudos campos. Tiene en ti cuna el sol, y en ti sepulcro, y en ti santuario. Es todo cima tu extensión redonda, y en ti me siento al cielo levantado. Aire de cumbre es el que se respira aquí, en tus páramos. Ara gigante tierra castellana, a ese tu aire soltaré mis cantos, si te son dignos bajarán al mundo desde lo alto. Bueno, ¿qué os ha parecido? Unamuno, un gran incomprendido, la verdad es que sí. Más que nada, yo en este caso lo digo porque defendió nuestra tierra, pero es cierto que tiene obras bastante interesantes, ¿vale? De hecho, tengo que verme la película en la que Carra Rejalde lo interpreta porque me han dicho que está muy bien y la sigo teniendo pendiente. Vamos allá entonces con qué cosas nos ha dado Castilla y León, porque es muy fácil decir, no, no somos todo esto, pero ¿qué nos ha dado? Vale, pues en primer lugar, folclore. Tenemos un montón de tradiciones que son una chulada. Y ya sé, antes de que os adelantéis, que algunas os van a parecer igual un poco de barbarie, pero os prometo que no lo son, ¿vale? Vamos allá. La primera es la lucha leonesa, también llamada aluche, ¿vale? No sé si podéis ver muy bien la imagen, porque está un poco pequeña, pero es una lucha cuerpo a cuerpo entre dos hombres, mientras los demás los rodean con un círculo, ¿vale? Luego tenemos también, las bodas de carnaval, que se celebran en la zona de Toro, en Zamora. Básicamente, durante el carnaval, las parejas más longevas de la región tienen que salir vestidas con las ropas de sus bodas, que en este caso son pues trajes más tradicionales, desfilando por la ciudad, ¿vale? Si os fijáis bien en la imagen, el traje regional es un poco diferente al de otras zonas como Burgos, ¿vale? Aunque tiene elementos en común, pues la longitud de la falda, algunos colores, etc. ¿Vale? Luego tenemos la tradición del obispillo, que yo había oído hablar de ella, aunque nunca la he presenciado, pero me parece muy divertida. Y es que se escoge a un niño, se le viste de obispo y se le hace desfilar por la ciudad montado a caballo. Ahí podéis ver el caso, he escogido a un niño que fue el obispillo en Burgos paseando por el espolón, que me parece una tradición bastante tierna. Luego tenemos distintos bailes, como puede ser la jota castellana. Sabéis que hay distintos tipos de jotas, como la jota burgalesa. Y tenemos también el paloteo, es decir, la danza de los palos, que se suele bailar con hombres, ¿vale? Bienvenidos a los que llegáis ahora. Estamos hablando básicamente, para poneros en contexto, de que mañana es 23 de abril, un día importantísimo porque es San Jordi, es el día del libro y del derecho de autor y es el día de Castilla y León. Y ahora estamos hablando de su folclore, ¿vale? Estamos hablando de las tradiciones y llegáis justo a la última, que yo creo que es la que más polémica tiene, que es la del colacho. ¿Alguno de los presentes sabe en qué consiste el colacho? Os dejo unos segundos. Vale, Mai no sabe lo que es, entonces vamos a explicarlo, ¿vale? Es una tradición de la provincia de Burgos, concretamente de Castillo de Murcia, de un pueblo, ¿vale? Consiste en que un par de hombres van vestidos con unas máscaras, con unos trajes, gente tarada que pone a sus hijos para que les salten por encima, bueno, más o menos, ¿vale? Es una tradición bastante antigua que viene del siglo XVI y se cree que puede derivar de un ritual en torno a la fertilidad, ¿vale? Aunque no está claro. Entonces, un par de hombres disfrazados van por las calles del pueblo, ellos representan el mal y van azotando a las personas con una... ¿cómo se llama? Perdón, que se me ha ido. Con una pequeña... No es fusta. Se me ha ido la palabra, perdonad. Vale, van azotando a la gente simbolizando el mal, como que los están maldiciendo, que les van a traer pues desgracias, etc. ¿Y qué hacen las personas? Colocan en unos colchones en el suelo a los recién nacidos,
¿vale? Y entonces los hombres que supuestamente son devotos, que lo que intentan es representar al bien y vencer a ese mal que está asolando el pueblo, saltan por encima de los colchones donde están los bebés y es una forma, digamos, de bautizarlos, es decir, de evitar que les ocurra ninguna desgracia, que los aquejen enfermedades, etc. Antiguamente se hacía solo con bebés recién nacidos del pueblo, pero hoy en día hay gente que lleva a sus hijos expresamente allí el día de la fiesta para que los salte el colacho. ¿Vale? Yo sé que la imagen impresiona bastante porque son hombres adultos saltando sobre hileras de niños, pero aunque tiene bastante polémica, de momento no se ha registrado ninguna lesión ni ninguna muerte, ¿vale? Entonces es una tradición que sigue vigente, acuden además grupos regionales a bailar, etc. Y una vez que los señores han acabado de saltar, pues los del pueblo, digamos que persiguen o insultan un poco a esos seres malvados para expulsarlos, ¿vale? Y supuestamente es una representación del triunfo del bien sobre el mal, ¿vale? Yo sabía que esta iba a traer un poco de cola, pero me parece que es una tradición bastante interesante. Obviamente es arriesgada, yo no sé si pondría a mi hijo ahí, pero creo que en general podéis haceros una idea de que casi todas las tradiciones tienen un origen religioso, ¿vale? Y podemos verlas en determinadas festividades. También es cierto que es una comunidad donde otras fiestas más grandes son muy celebradas. El carnaval pertenece a toda España, a todos nos sonarán pues las chirigotas de Cádiz, etcétera, pero por ejemplo en Castilla y León también se celebra mucho con el famoso entierro de la sardina. Además, recordemos que es una comunidad donde hay bastante población religiosa. Luego tenemos también la Noche de San Juan, que también se celebra muchísimo. Aquí en Burgos, por ejemplo, hay otras fiestas pues como el Curpillos, llamado el Parral, etcétera. Y otra de las que también se celebra bastante, es la Semana Santa, ¿vale? Porque hay muchísimas procesiones de distintas cofradías, etcétera, que son bastante imponentes. Yo, esto me pilla un poco más lejano, ¿vale? Pero, por ejemplo, estos días, si habéis estado viendo el telediario, pues se realizan algunas que son silenciosas, bastante solemnes, como en Zamora, a la que llaman la Biencerrá, ¿vale? Entonces, bueno, yo siempre voy a recomendar a la gente que conozca todo lo posible de Castilla y León, porque creo que es una comunidad que parece olvidada, parece no, Castilla la Vieja, donde hablan el castellano más completo, no sé qué, y ya está, o donde están los más estirados, pero hay bastante más. Vamos ahora a quitar uno de los mitos de que somos secos, de que somos serios. ¿Cuánto humor ha generado Castilla y León? Aquí os traigo un abanico, no están todos los que son, pero son todos los que están. Si a todos los que veíais el Club de la Comedia, a todos los que escuchabais La Hora Moderna, o los que seguís Hora 20 y pico, El Hormiguero, etc., os gusta el tipo de humor que hay, estáis escuchando humor castellano-leonés. Eva H., JJ Vaquero, Leo Harlem, Patricia Conde, Keke, todos ellos son de distintas provincias de Castilla y León. Segovia, Salamanca, Valladolid. Ya sabéis que hay un pequeño pique entre zona de Burgos, zona de Valladolid, ¿vale? Pero todos estos cómicos, no sé si les veis algún rasgo en común o no. Yo sí que es cierto que creo que, por ejemplo, Eva H. y Vaquero tienen un componente un poquito más teatral. Leo Harlem es algo más tradicional, digamos, pero saben todos llevar muy bien los ritmos, saben todos administrar muy bien el tiempo, las reacciones con el público y tirar de cosas cercanas o conocidas, y creo que eso tiene bastante mérito. Y que yo creo que para mi generación ya nos ha pillado un poco más lejos en cuanto a monólogos. Lo hemos conocido igual más por radio, etcétera, junto a Broncano, a Ignatius, etcétera. También es bastante, o sea, es un tío muy inteligente que además hace críticas bastante acertadas. De hecho, hace poco tuvo un juicio, no sé si lo visteis, y publicó en su programa un fragmento de ese juicio en el que el juez le hacía preguntas sobre un chiste que había hecho, si no me equivoco, sobre el Valle de los Caídos, ¿no? Y entonces puso en evidencia la actuación de ese juez, explicando que, claro, él trabaja en un contexto de comedia y no es lo mismo que un juez que debería estar juzgando cosas más serias intente hacer ese tipo de chistes, pero contra ciertas minorías, etc. Estuvo bastante bien, creo que tenéis el vídeo en internet si buscáis Hora 20 y pico, juicio que, ¿vale? Pero este es solo un pequeño ejemplo. Decís que somos secos, que somos conservadores, ¿vale? Vamos a ver qué tipo de artistas tenemos.
Porque bueno, Café Quijano, que supongo que los que tienen 30 o más los ubicarán perfectamente, podemos tildarlos un poco más de tradicionales, pero Samantha Hudson o incluso La Moda, yo creo que ya desde luego no, porque son de todo menos conservadores. Que caiga el Valle de los Caídos, perdón. Vale, corremos un tupido velo, aunque estoy de acuerdo. Vale, estamos hablando ahora de artistas, ¿no? Café Quijano, por un lado, tenemos a Samantha Hudson. Para los que no la ubiquen, es una artista que triunfa entre los jóvenes porque, bueno, pues hace canciones bastante reivindicativas en torno a la temática trans, la política. De hecho, esta foto que he elegido a propósito está sacada de un videoclip que se llama Por España. Simplemente tenéis que verlo. O sea, lo sacó el 12 de octubre, ¿vale? El Día de la Hispanidad. Y se coronó. O sea, es un videoclip en el que habla del problema, pues eso, de la extrema violencia, de la intolerancia que se está haciendo, etc. Y lo mezcla pues con la tradición. Es bastante interesante, ¿vale? Y luego tenemos a La Moda, que para los que somos de Burgos creo que es todo un orgullo, ¿vale? Que es un grupo que básicamente pues está triunfando no solo en España, sino fuera de nuestro país, y que hace canciones que aunan un poco pues letras muy poéticas. En un disco hicieron toda una ovación a ese cancionero burgalés, a esas canciones y a ese folclore tradicional, ¿vale? Y por cierto, vuelven estos San Pedros, o sea que si a finales de junio queréis saber dónde estamos, efectivamente es en la Plaza de Santa Teresa cantando las canciones de La Moda, que veo que a algunos también os gustan. Seguimos desmontando mitos sobre esta comunidad, y es que vamos a hablar de poetas. He dicho que no iba a leer nada de Antonio Machado, aunque por supuesto siempre voy a recomendar Campos de Castilla, ¿vale? Para que se revalorice de una vez la belleza de nuestro paisaje, porque creo que es necesario. País Vasco es precioso, Cantabria es precioso, Asturias es precioso, Galicia también. Todo el norte en general es muy bonito, el sur tiene también su belleza, muy unido a la cultura. Pero Castilla, que parece la eterna olvidada, y aquí incluyo Castilla y León y Castilla-La Mancha, o lo que antes llamábamos Castilla la Vieja, también lo es, aunque estemos rodeados de cereal, aunque estemos rodeados más de amarillo que de verde, ¿vale? Y creo que necesitáis leer a Antonio Machado para entender esto. Aunque en uno de los últimos directos mencionásemos pues el tema de su matrimonio con Leonor, etc. Bueno. Y aquí nos traigo por otro lado una mujer moderna, joven, que representa a las nuevas generaciones, que tiene una poesía muy fresca, Elvira Sastre, de Salamanca, ¿vale? Supongo que a todos ya os irá sonando. Es cierto que hasta hace un par de años no se la incluía en los libros de texto, no entiendo muy bien por qué, porque tiene ya toda una antología, ¿vale? Sigue publicando, lo último, si no me equivoco, ha sido Las vulnerabilidades, ¿vale? Y simplemente recomendaros que investiguéis un poco. Tiene un programa muy interesante en La Script, que es un podcast que si os molan las series, estar al día de películas, etcétera, os va a gustar muchísimo, ¿vale? Y al que ella acudió y explicó un poco pues cómo era su proceso, en qué estaba en ese momento. No voy a desvelaros más porque me gustaría que lo descubrieseis por vosotros mismos, ¿vale? Mai dice que va a estar en primera fila del concierto de La Moda. Yo no he visto algo más multitudinario que esos conciertos, que claro, son gratuitos. He visto gente además de todas las edades, cosa que creo que es preciosa. Gente esperando horas para ponerse en primera fila. Y además, una de las cosas que me gusta es que siempre se acuerdan de su ciudad. Es decir, en San Pedro siempre intentan volver, que creo que es muy necesario. Si algo nos gusta en Castilla es el arraigo. Se habla mucho de la morriña gallega, pero aquí también tenemos mucho pesar de toda la gente que se tiene que ir. De hecho, hay una fiesta, por lo menos en Burgos, que conmemora esto, que es el Día del Burgalés Ausente, ¿vale? Para los que no lo conozcan, que pues bueno, es para acordarse de todos aquellos burgaleses que están en tierra burgalesa o que se han tenido que ir por diversos motivos, ¿vale? Entonces, como no voy a leeros nada de estos dos autores porque yo soy esa que espera horas y horas, no voy a leeros algo de ellos dos porque como mañana también es el día del libro, he pensado en escoger un pequeño texto que hable un poco de la lectura más en general.
Entonces he escogido a nuestra queridísima Irene Vallejo, que ya todos ubicaréis, supongo, porque leímos Arquitecturas del Cuidado hará como mes y medio, madre mía, ya casi ni me acuerdo. Vale, entonces, a esta mujer le encargaron en 2020 que redactara un manifiesto por la literatura y publicó una serie de artículos, ¿vale? Recordemos que ya a veces pues, publica en El País, etcétera, y los recopiló en este manifiesto por la literatura, que es muy pequeñito, pero que considero que es fundamental. De hecho, muchas veces se lo pongo a mis alumnos, ¿vale? Entonces voy a leeros el artículo número 8 para que os hagáis una idea de por qué sigue siendo necesario leer, por qué sigue siendo necesaria la cultura, ¿vale? Y en este caso, bueno, me gusta dejar la imagen de dos poetas de fondo, ¿vale? Porque creo que la poesía hay que seguir mencionándola. 8. Herramienta de reconstrucción, se llama, ¿vale? Atravesamos tiempos de crisis, de cambio, de incertidumbres. Y es precisamente en esas encrucijadas cuando necesitamos volver la mirada a los libros, a los renglones del pasado. Nada de lo que ocurre lo vivimos por primera vez. En la memoria de la escritura encontramos las huellas de la experiencia humana, que una y otra vez han sobrevivido a sequías, hambrunas, pestes, traumas y guerras. La antropóloga Michelle Petit ha estudiado el valor de la lectura en tiempos de desafío colectivos. Después del 11 de septiembre de 2001, cuando el audiovisual ya era omnipresente, se observó un aumento de la afluencia a las librerías de Nueva York. Leer ha sido una valiosa herramienta de reconstrucción en diferentes regiones del planeta, azotadas por la violencia, terribles crisis económicas, éxodos de poblaciones o catástrofes naturales. Petit analiza innumerables iniciativas en espacios carcelarios, en barrios conflictivos, en programas de rehabilitación de niños guerrilleros o adolescentes sin hogar, y el resultado es siempre revelador. Los destinatarios de estas experiencias de lectura descubrieron en los libros una posibilidad de entablar con el mundo una relación que no fuera únicamente de depredación, de dominio o de utilidad. En épocas convulsas, lo escrito actúa como depósito fiable de las ideas que nos anclan y nos rescatan. Hijo de este milenio trepidante, nuestro imaginario está colonizado por la velocidad, la inmediatez, la multiplicación. Enamorados de la aceleración, nos deslumbran las conexiones instantáneas, los procesadores vertiginosos, el milagro de oprimir una tecla y comunicarnos de inmediato a través de inmensas distancias. Pero toda esa tecnología rápida y fabulosa es hija de una máquina que trabaja despacio, el cerebro, y es precisamente su lentitud el secreto de su refinado funcionamiento. Las ideas que sustentan nuestra racionalidad necesitan tiempo, sigilo y sosiego para desarrollarse. Como escribió el historiador romano Tácito, la verdad se robustece con la investigación y la dilación, la falsedad con el apresuramiento y la incertidumbre. Presos de la prisa, hemos arrinconado la educación de la paciencia. A esta falta de serenidad cognitiva podemos denominarla crisis de distracción. Guy Debord afirmó que nuestro tiempo nos empuja a ser más espectadores que lectores, es decir, a diluir la tensión del lector en la entrega del espectador. Leer no es tan pasivo como oír o ver, es recreación y efervescencia mental. Leemos a nuestro propio ritmo, modulamos la velocidad, interiorizamos lo que queremos asimilar y no lo que nos arrojan con tal ímpetu y volumen que acabamos apabullados. En esta época acelerada, los libros emergen como aliados para recuperar el placer de la concentración, la intimidad y la calma. Por eso, leer puede ser un acto de resistencia en una época invadida por la información nerviosa y desbocada. Meditaba Carmen Martín Gaite en el cuento de Nunca acabar que leer y escribir es como un pararse a contrapelo en medio de lo que bulle y arrastra, un pararse contra viento y marea, como si nos hubieran nacido raíces milenarias en los pies, como si estuviéramos en un recinto acolchado y silencioso, en una isla desierta, o mirando un paisaje risueño y apacible desde las almenas de nuestra torre, a salvo de la muerte, la mudanza y la prisa. Un libro respeta nuestra atención. Nos mantiene desconectados de las urgencias, las notificaciones y la publicidad. No tiene baterías que recargar. Es resistente y puede ser muy bello.
no sufre la obsolescencia programada, pues su vida útil alcanza siglos y siglos. Suena, huele, lo puedes acariciar. El papel convive armoniosa y pacíficamente con sus hermanas de luz, las pantallas, pero posee un aura que los apasionados de la literatura amamos y reconocemos. No sé qué os ha parecido. Creo que es una reflexión bastante interesante. Me gusta que además lo haya dividido un poco por temáticas. Dice Sergio, denso. A ver, este manifiesto en general no es precisamente ligero. Es cierto que hay que leerlo con cierta calma. Por cierto, Sergio, bienvenido, pero ¿cuánto hacía? ¿2, 3 semanas? Madre mía, uno de los fieles. Es cierto que es algo denso, pero yo os recomiendo además, si no me equivoco, los tenéis en internet, ¿vale? Separados, que os leáis un poco con calma el manifiesto por la lectura, porque creo que debería ser de enseñanza obligatoria en todas las escuelas. Porque los chavales, y hoy en día mucha más gente de más edad, no es que no lean, es que no saben para qué hay que leer. O no saben qué utilidad puede tener más allá de me lo mandan, me aprendo una historia, etcétera, etcétera. Y es muy necesario. Dice Sergio, estoy esperando a que llegues a Bukowski. Creo que no te has enterado de la temática de hoy, ¿vale? Te doy una pista y es que estamos hablando del 23 de abril. Que mañana es día del libro, día de San Jordi, para que le regaléis a vuestra pareja una rosa o un libro o las dos cosas. También se lo podéis hacer a vuestros amigos, ¿eh? Lo van a aceptar encantados. Y porque mañana es el día de Castilla y León. Entonces, vamos a seguir con lo que estábamos. Es que este chico siempre me distrae, ¿vale? Era un pequeño recordatorio porque no he querido leeros algo de Machado por 15ª vez, ¿vale? ¿Qué podéis consumir que esté relacionado con Castilla y León? Aquí os traigo cosas que creo que sí que os van a gustar, ¿vale? Porque tienen... A ver, un segundito. Porque creo que tienen una sinopsis que os va a molar, que os va a atraer y que, aprovechando que mañana vais a tener todo rebajado, pues podéis aprovechar para comprároslos, ¿vale? El primero, como tenéis ahí puesto, es La Cátedra de la Calavera, ¿vale? De Margarita Torres. No sé si alguien lo conocía ya. Os voy a leer básicamente la sinopsis, ¿vale? A ver si os convence. ¿De acuerdo? Dice lo siguiente. Nos ubicamos en 1509, es decir, siglo XVI, novela histórica. Tranquilos, que no por eso tiene que cundir el pánico. Una joven huye disfrazada de muchacho de una boda pactada, la suya, y busca protección en el hogar de la catedrática Luisa de Medrano. Una vez en Salamanca, oculta siempre bajo ropajes de hombre, conocerá a un truán y, por otra parte, brillante estudiante de medicina, con el que entablará una ambigua e intensa amistad. Junto a este personaje, a la citada Luisa de Medrano y al maestrescuela, investigará unos misteriosos asesinatos ocurridos en el ámbito universitario. Todos ellos se verán involucrados en un turbio caso en el que estarán compinchados también la Inquisición y la Corona. La Cátedra de la Calavera narra los primeros pasos de una institución como la Universidad de Salamanca, creada en el siglo XII, pero que empezó a tener renombre internacional cuando Isabel la Católica decidió convertirla en la Sorbona española, y nos sitúa en un siglo fascinante y convulso en el que el humanismo ha llegado a España. No os voy a leer más, ¿vale? Lo he resumido un poquito más para no aburriros, pero bueno, si os gustan los crímenes, si os tira la novela histórica, si os gustan todas estas triquiñuelas muy comunes, pues en obras de Lope, por ejemplo, de que una mujer se disfrace de hombre, etcétera, etcétera, yo creo que es vuestro libro y que puede ser bastante interesante y obviamente pues para los amantes de Salamanca muchísimo más, ¿vale? Dice Mai que ella ha llorado hasta con la familia de Pascual Duarte. Bueno, es lo que pasa cuando uno descubre joyitas, aunque sea a la fuerza, porque nos obligan los profesores. ¿Vale? Vamos con la segunda, La huella del mal. Esta, para los que son de Burgos, 100% tenéis que leerlo, ¿vale? Además, tenéis ahora la adaptación cinematográfica en cines, protagonizada por Blanca Suárez, ¿vale? También hablamos un poco, pues, de asesinatos, etcétera, y es que en una excursión escolar a los yacimientos de Atapuerca,
Lo que parecen los restos antiguos pues de una mujer neandertal, resulta que en realidad es el cadáver de una joven a la que han colocado en posición fetal. Las características de este caso llaman la atención de la policía porque les recuerdan a otro caso que tuvo lugar años atrás y contactan con los policías que lo llevaron, que además nadie lo sabe, pero tuvieron una especie de relación amorosa. Y entonces tendrán que ir a Burgos y tendrán que empezar a investigar cuál es la relación entre los dos casos y qué es lo que hay detrás. Lo dicho, si os gusta el tema de los crímenes, que basándome en los directos, yo diría que sí. Yo creo que esta va a ser vuestra película o va a ser vuestro libro. Y vamos con el último, que tiene que ver nada más y nada menos con nuestro querido Cervantes, ¿vale? Se llama Misterioso asesinato en casa de Cervantes y la sinopsis es la siguiente, ¿vale? Ganó el premio Primavera 2015 y entonces ocurre lo siguiente: a las puertas del autor más famoso de la literatura española ha aparecido el cadáver del hidalgo Gaspar de Ezpeleta, al que han apuñalado. Una vecina beata acusa al escritor y a sus hermanas, las conocidas como Cervantas, de estar implicados en el asunto y acaban en la cárcel. La duquesa de Arjona, que admira muchísimo a Cervantes, busca los servicios de la joven Dorotea de Osuna para que vaya a Valladolid a investigar el caso, ya que conoce las habilidades que tiene en este campo, ¿vale? Y a través de la investigación que realizará Dorotea para defender la inocencia de Cervantes, asistiremos pues a lo que es un cuadro, ¿no? A un retablo, dice aquí, de lo que es la España del siglo de oro. Un país que está devastado por las guerras, que hay llena de nobles y clérigos que no aportan, lleno de prejuicios, con muchísimos mendigos, veteranos de guerra tullidos, pícaros, busconas, criadillos, básicamente todo lo que podemos encontrar pues en el Lazarillo de Tormes, en Don Quijote de la Mancha, etc. ¿Vale? Punto a favor, en este caso me mola que la detective sea una mujer, pese al siglo del que hablamos, ¿vale? Y no voy a revelaros más sobre ella porque, si no os habéis leído el Quijote, punto en la boca, ¿vale? Pero estos son los 3 libros que os traigo como recomendación ambientados en Castilla y León y que creo que os pueden molar porque no son necesariamente clásicos del año catapún, ¿vale? Obviamente en Castilla y León, pues bueno, tenemos la cuna de algunas de las obras más importantes, como puede ser Lazarillo de Tormes, como puede ser de Fernando de Rojas, La Celestina, etc. Pero yo creo que todos necesitamos actualizarnos un poco, ¿vale? Vamos ahora con otra serie de recomendaciones. Y es que aquí llegamos a 3 joyas, ¿vale? No podía ir concluyendo este directo sin hablar de 3 eventos que además tienen una base histórica, ¿vale? 3 películas. La primera es la de la corona partida. No sé si a alguno os suena, ¿vale? Básicamente, la protagonista que veis ahí, que en este caso está interpretada por Irene... lo diré. Siempre se me olvida el apellido de esta muchacha y es terrible porque es una escolar, perdón, porque viene de una gran familia. No, Irene Montero no va a ser. Yo creo que Irene Montero no habría permitido lo de esta película. Irene Escolar, ¿vale? Que viene además de un largo linaje de actores de teatro, etc. Esta actriz interpreta a Juana la Loca, ¿vale? Uno de los personajes más vilipendiados de la historia. Entonces, al fondo tenemos a Rodolfo Sancho, que ya en la serie de Isabel hacía de Fernando el Católico, el padre de Juana, y al otro lado tenemos a Felipe el Hermoso, el marido de Juana. Para los que hayáis visto Los Protegidos, si estáis acostumbrados a ver a Julio como el bueno, como un chico tímido, hijo de mamá, etc., aquí os vais a desengañar totalmente porque interpreta un papel en el que es un capullo redomado, ¿vale? Entonces, básicamente, esta película se sitúa una vez que Isabel la Católica ya ha fallecido y entonces el trono le correspondería a su hija Juana. ¿Pero qué ocurre? Pues, como muchas veces en la historia, se alían aquí los dos señores para tildar a Juana de loca, la encierran en Tordesillas, aquí en Castilla y León, y para conseguir que el trono pase al hijo. De ahí que luego pues tuviésemos reyes considerados extranjeros, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, película que tenéis en RTVE, súper recomendable, muy amena y además no tiene muchos años, yo creo que rondará en torno a los 10 o así, ¿vale? En segundo lugar, esta seguro que os suena a todos porque no hace tanto que estuvo en los cines y que se habló de ella, aguantó muchísimo en cartelera,
¿vale? Y le consiguió varias nominaciones al protagonista, a Enric Auquer, que es el maestro que prometió el mar. Está también basada en hechos reales sobre un profesor que vino a enseñar a Briviesca a los niños, venía de la zona de Cataluña, ¿vale? Y pues utilizaba con ellos metodologías bastante modernas, como crear una especie de periódico escolar, intercambiar conocimientos con alumnos de otros lugares, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Que todo esto pues fue durante la Segunda República. Entonces, cuando estalla la Guerra Civil, obviamente van a por él. No os voy a desvelar el final, es una película con la que vais a llorar seguro, pero además los niños que aparecen en la película, los actores jóvenes, son de esta zona, son todos de Burgos, ¿vale? Entonces es una película basada en hechos reales que os recomiendo porque se han conseguido recuperar algunos documentos que consiguieron salvar a algunos de esos niños, a algunos de esos alumnos de las familias, ¿vale? Y creo que es más que una película sobre la guerra civil, que hay tropecientas en España, creo que es una oda muy bonita, sobre todo a la enseñanza y a la necesidad de a lo que le debemos a la infancia, básicamente, ¿vale? El deber que tenemos de enseñar, de permitirles crecer y de enseñar a aprender, ¿vale? Vale, alguien dice que se lo contó no sé quién. Estuvo muchísimos meses, ya os digo que yo no he visto aquí la sala tan llena cuando una película llevaba como 3 semanas en cartelera nunca, y es de llorar, ¿vale? No sé si esta la tenéis en RTV. Vale, me está llamando me está llamando una persona que no entiendo muy bien por qué me está llamando ahora mismo, sabiendo que estamos en un directo, ¿vale? Que me ha dicho que ya soy famosa, pero bueno, me alegro. Por cierto, hablaremos de eso porque somos casi 100, habrá que ir pensando en algo especial para ese momento. Estoy dándole vueltas hacia a lo mejor un sorteo, quizá de un libro, no lo sé, pero bueno, se puede barajar, aceptamos propuestas, ¿vale? Hoy somos muy poquitos, pero bueno, ya sabéis que siempre mediante Instagram, etcétera, se aceptan todos los mensajes y a todos se contestan. Y vamos con la última película que para mí es la joya de la corona, que es... bueno, para mí esta película es mi infancia. Y es que, ¿cómo no te va a encantar una película de animación que aparte de tener dibujos deformes, porque sinceramente yo no sé qué obsesión tuvo la persona que ilustró esta película, pero los brazos de los personajes son así de enormes, ahí veis a Rodrigo Díaz, y las cabezas son enanas, ¿cómo no te va a gustar una película que ya de por sí no juega al realismo? Y que además tiene un doblaje, pero un doblaje, imaginaos. Para empezar, Manel Fuentes es Rodrigo Díaz de Vivar. Ya de primeras, fantasía. Pero es que luego tenemos al Sevilla haciendo de uno de sus más fieles compañeros en la batalla. Luego tenemos a Loles León, que no es nada más y nada menos que Doña Urraca, la que se encerró en Zamora, la que consiguió resistir. Y luego tenemos también, bueno, a Miguel Ángel Muñoz, que hace de uno de los personajes que más asco dan de toda la historia. O sea, de verdad, es un peliculón. Es que es un peliculón. Es de animación, tiene ya, pues tendrá cerca de 20 años, pero es toda una joya. El Cid, la leyenda. Que sí, que ya sé lo que vais a decir. No, es que eres de Burgos, es que el Cid siempre estáis con lo mismo. No os he recomendado el cantar. No os he recomendado la versión del año de la polca de... No, 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 no. Miraos esta película y vais a entender muchísimas cosas, ¿vale? Sobre su relación con Sancho, la jura de Santa Gadea, sobre... O sea, se incluyen los episodios, yo creo, más importantes. Es cierto que faltan algunos fundamentales, como puede ser el león, la ofrenda de Corpes, etcétera, pero yo creo que para aquellos que no conozcan el Cid y para aquellos que lo conozcan, es un peliculón. O sea, es que es perfecta, ¿vale? Entonces, vamos a ir cerrando ya, porque aunque no os lo parezca, llevamos casi una hora rajando, bueno, rajando yo, ¿vale? Haciendo un resumen muy breve, porque ya estamos en el final de la presentación. Para los que habéis llegado un poco tarde, os digo básicamente, ¿vale? Hemos hablado en general de qué se celebra mañana y por qué, es decir, de dónde viene el mito de San Jordi, que ya lo sabréis, por qué es el Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor según la UNESCO desde hace ya 30 años, este año es el aniversario, por qué es el Día de Castilla y León, revuelta de los comuneros, y luego ya hablando de Castilla y León, pues los prejuicios que hay gente de aquí que está de acuerdo con ellos y hay gente pues que no estamos de acuerdo, ¿vale?
Luego hemos hablado un poco de folclore en general, pues de algunas tradiciones, no de todas, porque son muchísimas, ¿vale? Yo pues os animo a que busquéis de cada provincia. De hecho, ciertas páginas, yo nunca voy a recomendar que la gente se informe en Wikipedia, pero ciertas páginas tienen clasificado, entre ellas Wikipedia, a los artistas, a los autores, etcétera, por provincias, o sea, por comunidad autónoma y luego ya por provincias. Entonces, si queréis haceros un máster en quiénes son las personas más importantes de cada ámbito en vuestra ciudad, mal día para haber llegado tarde. No te preocupes, Sergio, porque luego ya sabéis que lo subo y de momento están aguantando, ojo. Los destacados a priori aguantaban 14 días, por si acaso los estoy descargando, pero ahora están durando más. ¿Vale? Que no los pierdo, que sois una panda de melones, que ya los descargo, frikis, y ahí siguen los 3. Habiendo hecho una semana de parón, yo no digo nada. Pues eso, hemos hablado de tradiciones como las bodas de carnaval, el colacho que conoceréis, el obispillo, etcétera. Luego hemos hablado del humor en Castilla y León, ¿vale? Que por cierto, no he mencionado a la persona más importante de todas, que os voy a poner ahora mismo su imagen, porque es que soy de Burgos, pero soy una burgalesa terrible. Es que además esta mujer ha sido de mi peña, que es una cómica que además está triunfando bastante en programas como Cuerpos Especiales, etcétera, y a la que podemos ayudar, yo creo, desde aquí. Vamos a ver, un segundo, que os lo pongo. Os lo voy a proyectar encima porque ya me da igual todo y ya estamos acabando y porque hemos vuelto de Semana Santa y pues ya está, ¿vale? Esta mujer es nada más y nada menos que Laura del Val, si es que encuentro su careto, sí, aquí está. ¿Vale? Os la pongo aquí, destacada, porque esta mujer es de Burgos. Es una cómica increíble. Tenéis que ir a verla en persona si podéis. Tuvo un monólogo durante mucho tiempo, no sé si lo sigue llevando de gira, que se llamaba De Burgos también se sale. Y además es que todos los años hace campaña para que le dejen dar el pregón y para que le dejen lanzar la bota. No ha ocurrido. Entonces, yo os pido humildemente desde este canal en el que sé que estamos aquí, gente de bien, que por favor hagamos una campaña a favor de esta mujer, que es maravillosa, que es de nuestra tierra, para que nos represente, porque bueno, yo estoy muy contenta con que venga gente como Carlos Sobera, pero estando Laura del Val, pues sinceramente, lesbiana, cómica, abstemia, pues ¿qué más queremos? Así que nada, aquí os dejo su careto bien grande al lado del DBH, ¿vale? Hemos puesto pues eso, cómicos de Castilla y León, Laura del Val no podía faltar. Luego hemos hablado un poco por encima, para los que habéis llegado tarde, no miro a nadie, Sergio, de artistas, ¿vale? Porque se dice que somos muy conservadores, pero aquí donde nos veis, Castilla y León, pues ha parido a gente como Samantha Hudson, La Moda, Café Quijano son algo más tradicionales. Luego hemos hablado de poetas, ¿vale? Que es cuando hemos leído a Irene Vallejo, La Densa, ¿vale? Yo os recomiendo encarecidamente a Elvira Sastre. Mañana sería un gran día para regalarle y luego ya hemos hablado, pues, de libros recomendables que podéis fichar para mañana y, por supuesto, de películas. O sea, estas 3, esta semana, una por día, obligatoriamente. Y os hacéis un máster en Castilla y León sencillamente increíble, ¿vale? Esta es la presentación que tenía ya para hoy. Me está hablando una persona que no sé quién es. Bueno, yo entiendo que es vuelta de Semana Santa, pero aprovechando que estáis aquí, wow, la mitad de espectadores habituales, voy a haceros una pregunta. No sé si de normal preferís que se cambie el horario a más tarde o a otro día, pero se ha barajado la opción, ¿vale? Entonces, a priori lo estamos haciendo los martes, como pone ahí, a las 9 menos cuarto, porque siempre se conectaba la gente un pelín más tarde, de las 8:30, etcétera. Pero se puede cambiar de día, se puede pasar a hacer los domingos, se puede hacer a las 9, 9 y cuarto, por ejemplo, ¿vale? ¡Qué miedo! Eso parece un ritual invocador de demonios. ¿El qué exactamente? No entiendo. Pero bueno, aquí de momento no hemos invocado a nadie. Entonces, lo dicho, haré una encuesta para proponer otros días u otras horas, a ver si así conseguimos que más gente se conecte en el directo, que creo que es lo suyo. Ah, el comentario, sí, esa persona... Ah, ¿vosotros también lo veis? Ah, igual no lo han censurado, no sé, no me aclaro todavía. Pero bueno, bienvenido Maritime Diagnostici... No sé quién eres, la verdad. Pero lo dicho, haré encuesta y por ahí vais votando, ¿vale? Este lo guardaré, lo tendréis disponible, lo llamaremos 23 de abril, yo creo.
Y pues si alguien, alguna alma caritativa, quiere agradecer... ¿Ah, sí? ¿Me sale siempre? ¿Ah, sí? Bueno, me da igual porque yo no me compro. Yo si tengo espectadores van a ser todos porque quieren estar aquí, porque aquí no se obliga a nadie ni se compra a nadie. Van a ser todos reales. Los Seleniers no se compran. Lo siento muchísimo. Aunque a mí me podéis comprar. Si me regaláis mañana un libro y una rosa, yo os lo agradeceré eternamente. Os puedo dedicar un directo entero sin ningún problema. Dicho esto, vamos a cerrar ya porque os he metido bastante la turra. Y el de hoy no ha quedado muy allá. Pero bueno, prometo que seguiremos mejorando. No es verdad. Yo no pago a nadie. Esta persona, Sergio, eres un mentiroso. Eres un mentiroso y eres uno de los peores fans que tengo porque es la persona que me ha llamado. No, a Mayale no la compréis porque ella tiene que trabajar para mí. Esta persona es la responsable de que no hayáis tenido vídeos cortos en Instagram y en TikTok las últimas semanas, porque estaba trabajando editando estos directos para captar más público y se ha tomado un par de semanas de vacaciones sin pedir permiso. Así que así estamos. Es todo un pitorreo en este canal, todo un pitorreo. Yo pensando en comprarme un aro de luz, en mejorar a nivel técnico, porque estoy ahora mismo subida, para que os hagáis una idea, en mantas, cojines, fundas de ordenadores y demás, y aquí todo el mundo se lo pasa todo por el forro. Dicho esto, como ya llegamos justo al minuto 60... Sí, exámenes. Pues los exámenes te los explico yo aquí, si es que yo os doy cultura, información, conocimientos. Bueno, lo dicho, que me alegro mucho de haberos visto, que siento el parón, pero era necesario porque el pueblo es sagrado. Algún día hablaremos de los pueblos, que eso es tema aparte. Y que ha sido un placer volver a juntarnos, espero que os haya gustado. Y lo dicho, ideas que tengáis, cosas de las que queráis hablar. Pronto igual volvemos a hacer el de crímenes. No digo nada, pero lo digo todo para que estéis un poco pendientes. Las podéis comentar en Instagram, ¿vale? Que siempre son bien recibidos. Así que nada, os mando un beso muy grande a todos los Seleniers no comprados y nos vemos el próximo.